felices y gracias por esto, por este nuevo tiempo que vamos a estar aquí con la gente. Y bueno, damos formalmente la bienvenida. La bienvenida, atletas, ¿cómo están? Qué gusto saludarlos. Bienvenidos a todos. Los saluda su amigo Emanuel González en este inicio de esta nueva temporada que se llama Inmunoatleta Live, donde vamos a estar entrevistando a diferentes personajes que utilizan suplementos como Inmunocal, médicos profesionales de la salud que están a la vanguardia, que están viendo resultados impresionantes. Y bueno, va a ser un espacio donde estemos hablando sobre rendimiento, sobre recuperación, salud integral, y además hasta vamos a estar hablando de fe, porque sabemos que un atleta no solamente es cuerpo, sino también sabemos que es mente, también es espíritu. Así que hoy, esta noche, tengo el honor de poder estar aquí con el doctor Fidel López, cubano, deportólogo. Bueno, tiene un historial tremendo y sé que lo que vamos a escuchar el día de hoy nos va a hacer tomar decisiones en nuestro entrenamiento, en el deporte con el que estemos haciendo, o aún el hecho de querer iniciar a hacer deporte. Lo que hoy escuches aquí, yo sé que va a detonar algo para que lleves a un siguiente nivel lo que estás haciendo. Esto es real. O sea, aquí no vamos a hablar de algo, una suposición, sino vamos a hablar de hechos, de una realidad que está pasando. Así que bienvenido, doctor Fidel, ¿cómo está? Sí, buenas noches, Manuel. Buenas noches a todos aquellos que están conectados. Y sí, es algo muy interesante de lo que vamos a tener el gusto de hablar hoy. Y es que precisamente ya el deporte no está para empirismo. El deporte tiene mucha ciencia y cada día esos récords que se ven detrás tiene un poder, la ciencia enorme. Y de lo que precisamente vamos a hablar aquí es de ciencia, de algo que ocurre verdaderamente en el deporte y lo que puede ayudar tanto para el rendimiento deportivo como también para la salud del atleta, que es otro de los acápites que nos preocupa a nosotros. Oiga, doctor, a mí algo que me encantó y es algo que yo sí quiero que comparta así de forma breve, porque sus credenciales que tiene dentro del deporte: 39 años desde que se graduó como deportólogo, pero 35 años vinculado en el deporte, ha estado en las Olimpiadas, Paralímpicos. Cuéntenos un poquito de esto para la gente. Hay gente que ya lo conoce, hay gente que no lo conoce, para que vean desde dónde se va a hablar el día de hoy, esta noche, desde qué punto de vista vamos a empezar a hablar con la seriedad, no solamente de su respaldo, sino con lo que está viendo ahorita con atletas. Sí, Manuel, creo que algo de lo cual puedo hablar es precisamente de ese aval que tengo para hablar de deporte. Y es que precisamente, como bien tú decías, tengo 39 años de ser médico, 35 años de estar vinculado al deporte y 16 de ser máster en el control médico y el entrenamiento deportivo. Como bien dijiste, he participado en muchos eventos y creo que una de las cosas por las cuales estoy aquí, independientemente que agradezco una gran compañera como Verona Godoy para estar en este proyecto, pero sí ha tenido un conocimiento de lo que pasaba. Lo vi en Londres 2012, lo vi en Río de Janeiro 2015, 2016, lo vi en Toronto en los Juegos Parapan en el 2015. Y además, yo vengo de mi país, era el vicedirector primero de lo que era el sistema de medicina deportiva del país. También ocupé el cargo de jefe médico del Comité Paralímpico y son una cantidad de eventos y de cargos que he tenido la responsabilidad. Este es mi tercer país en el cual he prestado mi atención. Estuve en Venezuela, estuve en Colombia y prestando asistencia médica en la parte del deporte como asesor médico del deporte, y aquí en México ya llevo 8 años como asesor médico del deporte y participando en todos los eventos que se dan aquí en el querido México. Muchas gracias, doctor. Pues Esco, yo creo que con esas credenciales, cuando yo lo conocí, y a mí que me encanta, soy un inmunoatleta porque me suplemento con Inmunocal, con ese tridente del atleta, que ahorita vamos a platicar un poquito de eso. Pero cuando lo conocí, yo dije, a ver, yo necesito acercarme a preguntarle, porque yo estoy viendo una evolución en mi cuerpo, además de, ya sabe, cuidar la alimentación, el descanso,
que el cortisol esté bajo, una buena disciplina, pero yo estoy viendo algo diferente. Yo quería hacerle algunas preguntas que aquí traigo formuladas. Primero, como profesional de la salud, a mí me encantó cuando estuve platicando con usted que me dijo, cuando yo conocí sobre cómo este precursor de glutatión llamado Inmunocal, lo que ayuda en los deportistas, a mí me encantó que lo mencionó, encontré la panacea. Compártanos un poquito de esto como un profesional de la salud después de tantos años en el mundo del deporte, después de haber encontrado Inmunocal, ¿cómo es que supera esto las expectativas de usted y cómo es que se decide incursionar y no solamente por usted, sino aplicarlo a todos sus atletas con los que está? Sí, Manuel, mira, hay algo que a mí me llamó mucho la atención. En el deporte paralímpico yo tuve la oportunidad de trabajar con la mejor atleta del ciclo, o sea, del decenio pasado en los Paralímpicos, Mara Durán, una atleta extra clase. Tuve 6 años de los 10 que se contemplaron para sacarla como mejor atleta. Y esto me dio oportunidad que muchas personas, muchas empresas se acercaron a mí proponiéndome de que esa atleta, al ver el rendimiento deportivo, con decirle que Omara Durán en el periodo que hicimos para los Juegos Paralímpicos de Río de Janeiro, donde hizo 4 récords del mundo y donde Omara Durán tuvo la oportunidad de obtener 3 medallas de oro porque hizo en los 200, en la semifinal rompió el récord y en la final lo volvió a romper. O sea, por eso fueron 4 récords en 3 distancias que corrió. Me dio la oportunidad de que mucha gente se acercaran como médico de otras empresas proponiéndome su recuperante, la forma en la cual podía ayudar al atleta. Yo solamente le dije, yo recomiendo a mis atletas lo que tiene ciencia, lo que tiene evidencia. Yo no puedo recomendar algo que no tenga estudios clínicos. Y esto fue lo que me motivó porque pedí a varias empresas que me dieran los resultados de dónde yo podía dirigirme para ver esos resultados desde el punto de vista investigativo. Nadie me los dio. Wow. Cuando llego a Inmunotech, que lo estudié muchísimo y testimonio de eso, Verona Godoy, cuando se acercó a mí, que yo no la conocía, se acercó a mí para proponerme y yo le pude explicar todo porque sí ya lo había estudiado mucho, lo que no había tomado la decisión porque no me había encontrado con la persona adecuada para tomar esa decisión, porque proposición tuve en Colombia con algunas personas y no me motivaron para que yo entrara. Sin embargo, cuando Verona vino, que empezamos a conversar, me dio esa confianza y yo empecé a hacer Inmunotech. ¿Por qué? Primero porque cuando vi un premio Nobel estaba participando sin estar en el proyecto, estaba participando en la utilización de esto en enfermedades como el cáncer, el SIDA y las neurodegenerativas. Eso a mí me llenó de orgullo, me llenó de que había un gran científico en esto. Sí. Maravilla. Cuando vi todo lo que contenía y todo lo que podía hacer en nuestro organismo, y quiero decirle algo, mi vocación siempre fue hacer neonatología. Yo pensé ser neonatólogo y a última hora tomé la decisión de ser deportólogo, o sea, cambié completamente. A mí nadie me dijo nunca por qué la lactancia materna era buena. Simplemente me decían porque aumenta el nivel inmunológico. En todos los lugares donde poníamos nivel inmunológico, pero nadie me dijo que era porque aumentaba los niveles de glutatión. Hoy tengo la oportunidad de que aquí en esta empresa he estudiado, he visto las cosas y me doy cuenta de todo lo que podía traer como consecuencias positivas en los niños la lactancia materna. Y cuando me dan algo que es una lactancia materna para el adulto, para los niños, para todo, no, ahí mismo me motivó y tuve que tomar esa decisión. Hoy puedo decir de que he tenido la oportunidad de tener ese PubMed, la revista médica de los Estados Unidos, donde ya pasan las 195,000 investigaciones y una cantidad de testimonios, el libro de Gustavo, de la parte esta del 42 de Luc Montagnier. Sí, para mí eso, cuando lo leí, increíblemente, cuando me hablaba de las especies reactivas de oxígeno y así muchas cosas que he tenido oportunidad de leer, de Jimmy Goodman, del propio del propio Bono, ha sido maravilloso. Cada vez que veo un artículo de esa persona, a mí me motiva. Entonces sí me dieron argumentos para que creyera como ciencia.
no soy capaz de darle a ningún paciente, a ningún atleta, nada que no le vaya a beneficiar y que sea parte de la biología de ese atleta, porque los de medicamentos y de suplementos estamos hartos. Y a veces eso es una de las cosas que pudiéramos hablar aquí del por qué. Y este ha sido el único nutracéutico que tiene esa oportunidad de que, independientemente de tener esa proteína, independiente de tener esa creatina que pueda ayudar, si tiene algo que limpia lo que puede provocar esa creatina dentro del organismo, que son los procesos oxidativos dentro del organismo. Wow. Y eso razones tengo para que me motive. Oiga, y yo quiero hacer una pregunta porque me encanta esta parte de la ciencia y Munocal es un nutracéutico natural, calidad farmacéutica, hay mucho respaldo científico. Usted como deportólogo, antes de Inmunocal, de conocer Inmunocal, hay un reto al cual nos enfrentamos todos los atletas, todos los deportistas, ya sea el nivel amateur, olímpico, de competencia, o el que está empezando. Yo estaba investigando, el atleta es la persona que empieza a tener disciplina, empieza a cambiar, a transformar, querer algo mejorar. ¿Cuál es este reto que enfrentan ellos para rendir al máximo? Porque yo creo que todos los que estamos acá conectados, más los que están viendo en las plataformas de YouTube, de Facebook, quieren empezar a mejorar. Unos decimos, pues yo quiero empezar a cambiar mi cuerpo, otros quieren bajar la pancita, otros quieren rendir más. Aquí yo sé que hay conectadas personas que hacen triatlones, hacen maratones, hay deportistas, hay personas de nivel, lo van a empezar a ver personas que son muy constantes. Y la pregunta es esta, usted en su experiencia, antes de Inmunocal, antes de este suplemento de elevar los niveles de glutatión, sabemos que ellos se enfrentan a rendir el máximo. ¿Cómo poder rendir el máximo? Descanso, un buen descanso, alimentación y recuperarse bien. ¿Cuál es este reto al que se enfrentan ellos? Bueno, Emanuel, hay dos cosas aquí en las cuales tenemos nosotros que delimitar. Existen dos tipos de deporte. El deporte de alto rendimiento competitivo y el deporte para la promoción de la salud. El deporte de promoción de salud es un deporte que es saludable, que uno busca con las cargas de entrenamiento que pueda tener o la actividad física, buscar salud. Pero ¿dónde está el problema? En los atletas, en el deporte de alto rendimiento, donde las cargas de entrenamiento van más allá de las potencialidades que tiene el cuerpo. Sí. Por eso son los récords. Por eso tenemos un Usain Bolt, por eso tenemos un Michael Phelps, por eso tenemos un Lionel Messi que hace maravilla en la cancha. Y entonces, ahí es donde están los retos verdaderamente, que cuando los atletas se someten a esa carga de entrenamiento, porque los principios de entrenamiento son básicos. Si usted las cargas no son estimulantes, jamás en la vida va a tener un rendimiento porque se va a mantener estándar. O sea que esas cargas tienen que estimular al atleta y de ahí depende lo que realmente tú decías ahorita, que depende de una alimentación, depende de una actividad donde se apliquen las cargas correctas dentro del organismo, depende de un descanso activo, porque para uno utilizar los mecanismos que hacen de que ese atleta tenga ese rendimiento, existen mecanismos y procesos como la supercompensación, en la cual se aprovechan ciertos momentos de la preparación para aplicar de nuevo una carga y vaya en ascenso ese atleta. Y ahí es donde radica verdaderamente los retos que tiene el atleta, de que no es saludable en el caso del alto rendimiento. ¿Por qué? Porque precisamente algo de lo que hablábamos ese día es que el atleta, al someterse a esas cargas, quiere decir que va a liberar más cantidad de oxígeno reactivo o los llamados radicales libres. Y si no tiene algo muy importante, que es lo que hemos visto, que es el glutatión, van a venir muchos procesos que va a tener el atleta desde una sobrecarga hasta un posible sobreentrenamiento, que se ve mucho y se ve con frecuencia. Es precisamente porque ya el atleta llega en un momento en que, sobre todo en la parte de la preparación especial, no tolera ya más cargas de entrenamiento, se agota porque están llenas esas células, no produce energía. ¿Por qué? Porque la mitocondria no está limpia, está llena también de radicales libres y vienen todos esos procesos que disminuyen el nivel inmunológico, que disminuyen los procesos de desintoxicación, se empiezan a acumular sustancias como el ácido láctico. Viene otro proceso que es
la liberación de esa energía que debe producirse en ese organismo que se llama mitocondria no se produce adecuadamente y el atleta sí necesita de energía, primero para su entrenamiento y segundo para el proceso competitivo que pueda tener. Y lo otro es que se llena de procesos oxidativos, se estresa, tiene el estrés oxidativo que es la base de no rendir y la base de enfermar, que es otra de las cosas que pueda pasar. Y además de tener un envejecimiento más rápido como atleta. Yo conozco atletas que se sobreentrenaron y nunca más sirvieron para nada como atleta. Wow. Porque nunca se recuperaron precisamente porque no tenía esto que tenemos en este momento nosotros, que se llama el inmunocal. Doctor, ahorita que decías esto, me vuela la cabeza de pensar como una persona que me gusta el deporte. Yo lo he visto en el entrenamiento, estoy yendo con una persona que nos controla la alimentación, que tiene una especialidad en nutrición integral, nos controla la alimentación, cada mes nos está midiendo los porcentajes de grasa, yo estoy viendo cómo han estado bajando, yo ahorita tengo 40 años y estoy como en mis 20, doctor, levantando con fuerza, con energía, rindiendo, recuperación, descanso, lo he estado viendo. Y esas personas que están empezando, o sea, hablamos de los atletas, de los que tienen una disciplina, que compiten a un nivel de estrés, mayor estrés. Y yo me acuerdo en un evento que estuvimos, porque aquí estoy viendo que se conecta gente también de España hasta ahora, y me acuerdo en un evento que me tocó conocer a la campeona mundial de piragüismo, kayak, el K4, a Estefanía Fernández. Apenas iba a competir París 2024. Y me acuerdo que la llevaron a un evento y me tocó tras bambalinas platicar con ella. Y ella con algo que nos compartía que a mí de verdad me revolucionó. Y esto creo que usted lo cree y lo ve. Es el deportista olímpico entrena 4 años para una competencia de 1 minuto. No puede suplementarse con algo que le caiga pesado. Ella decía, no me puedo suplementar con algo que me caiga pesado, mucho menos que cause doping, mucho menos algo que no me haga, o necesito algo que eleve los niveles de glutatión para elevar el sistema inmunológico para poder estar fuerte y no enfermarme, porque de enfermarme es reducir el entrenamiento, reducir el crecimiento de las 4, y ellas calificaron a París 2024. Entonces, doctor, esta pregunta, porque a mí me gusta, realmente una persona que está iniciando en el deporte, una persona que ya está yendo al ejercicio, que camina, hace CrossFit, box o pádel o cualquier actividad, ¿por qué? Porque es la pregunta que me hacen cuando yo comparto esto, agarran los sobres de Inmunocal y empiezan a leer y dicen aislado en proteína de suero, leche, cisteína, creatina, monohidrato, potasio, sodio, y empiezan a leerlo y dicen, es aislado el suero de la leche, y lo comparan con cualquier otro suplemento. Y yo digo, no, a ver, usted en ciencia y con palabras para que lo entienda todo el público, doctor. ¿Por qué cualquier persona que hace deporte, porque este es un live que hablamos para personas que están haciendo deporte o quieren hacer deporte, por qué alguien tiene que suplementarse de la mejor manera con Inmunocal para llevar su deporte al siguiente nivel? Sí, mira, todos los que se han suplementado con Inmunocal ha habido rendimiento deportivo y ha hablado mucho de las medallas olímpicas que ha habido. Aquí tenemos a Omar Olvera, que él lo recalca. Le ganó a los chinos. Los chinos nadie le ha ganado y él le ganó a los chinos, pero precisamente consume el Inmunocal. La diferencia entre estos productos es precisamente lo natural que tiene. Es un aislado de proteína o de cisteína, que al aislado quiere decir que tiene un 90% más de concentración, pero solo cisteína. ¿Dónde está la diferencia? Primero, en que esto es un producto natural y los demás son productos desnaturalizados. ¿Por qué? Porque todos esos productos que se están produciendo, esa proteína que están consumiendo, esa proteína para lograrla, tuvieron que pasarlo por un proceso de calor. Y es precisamente lo que nos pasa, que no tenemos cisteína. No tenemos cisteína porque para hacer una cisteína bioactiva se necesitan 2 cisteínas unidas por un puente de disulfuro, o sea, de azufre. Y ese puente desafortunadamente se rompe con el calor porque es termolábil. Y entonces, si estamos sometiendo a las demás proteínas a ese calor, porque la única producción que se hace en el mundo, de algo que tenga que ver con la leche, se llama el Inmunocal, que se hace en frío.
no se hace con calor. El único que no se hace con calor. Y lo otro, lo que estás tomando es un elemento desnaturalizado, no es natural. Y lo que necesita el organismo para buscar esa cuarta necesidad de la célula, que es agua, oxígeno, nutrientes y glutatión. Es precisamente que le entre esa cisteína bioactiva en forma de cisteína y después al llegar al duodeno entra en forma de cisteína de nuevo hasta llegar a la célula y formar el glutatión. Entonces, ¿qué pasa con esta diferencia? Que nunca va a tener ninguna de las demás proteínas, va a tener la oportunidad de tener cisteína. Y le digo esto porque al iniciar decía algo, y es que precisamente cuando único tenemos de forma natural, natural de que nos llegue, es cuando somos lactantes. Claro. Porque la leche materna es lo que más cisteína contiene, pero desafortunadamente, como dije ahorita, al tener que cocinar los alimentos que contienen cisteína bioactiva, como son la carne, el huevo, la leche, algunos vegetales, trae como consecuencia de que se rompe ese puente el puente de azufre y ya no tenemos cisteína bioactiva. Podemos tener toda la cisteína, pero no es bioactiva. Y entonces no se va a formar el glutatión. Y el glutatión tiene algo, mire, si usted deja de respirar, no tiene oxígeno, se va a morir a las poquitas horas. Si deja de tomar agua, se va a morir en unos días. Si deja de comer, en unos meses. Pero si deja de tener glutatión, también se va a morir, lo que más tardemente porque se va a enfermar. Y entonces esas son las características, son elementos necesarios para el buen funcionamiento. Y en el caso del atleta, imagínense que el atleta generalmente sus actividades a veces son 20 veces más que lo que hace un paciente normal sedentario. Entonces necesitan 20 veces más esa cisteína. Totalmente, totalmente. Y mire, aquí tengo que es su primer libro, donde está usted como coautor con la ingeniera Junia Sarmiento. Y a mí, yo leí esta parte y me encantó. Gracias por el regalo de este libro. Y hubo una parte que a mí me llamó mucho la atención, se llama Glutatión Círculo Virtuoso de Salud Celular. Y el doctor Fidel da un aporte poderoso científico sobre el tema deportivo. Y me gusta lo que dice, el atleta como sistema biológico. Dice, el doctor López considera que entrenar músculos sin entrenar células es una estrategia incompleta. O sea, ¿cuántos de nosotros durante mucho tiempo entrenábamos el músculo y no conocíamos? Voy a decirlo así, no lo conocíamos, no era que no lo hiciéramos, sino no lo conocíamos. El glutatión como molécula reguladora protege mitocondrias, modula hormonas y equilibra neurotransmisores y previene lesiones. Y otro punto que me gustó, que habla sobre la salud mental. Dice, el rendimiento mental es tan importante como el físico. El glutatión regula neurotransmisiones como dopamina y glutamato, ayudando a reducir la ansiedad y fatiga emocional, mejorar el enfoque y claridad mental, sostener la motivación en ciclos largos de entrenamiento. A mí eso me voló, doctor. O sea, me voló porque de hecho, ese es el sentido que le quiero dar a este Inmunoatleta Life, que es hablar mente, cuerpo, espíritu. O sea, como en la suma de todo, pero no solamente por decirlo, sino la suma real. Doctor, ¿qué tan importante es cuidar la mente, cuidar esta parte con un buen suplemento como Inmunocal? ¿Qué tan importante como atletas es cuidar esto? Mira, Emanuel, hay algo muy importante y tú lo decías ahorita. El atleta es uno y ese atleta entrena todos, desde su sistema nervioso, su sistema muscular, todo en función de una actividad. Y muchos deportes dependen, o sea, muchos no, todos dependen de algo muy importante que se llama concentración, que se llama atención, que se llama, cuando son deportes colectivos, la unión grupal, la cohesión grupal, o sea, que todos son aspectos psicológicos que influyen positivamente en el tener un rendimiento deportivo. Y por lo general, cuando hay un atleta que entrena bien y pierde la medalla, vamos inmediatamente a la parte psicológica y ahí vamos a encontrar muchas de las causas que pudieron provocar que en ese periodo de competencia, después de haber hecho un entrenamiento maravilloso, de haber obtenido récord, haber hecho cosas que sí le proporcionarían un gran rendimiento, llegan y se caen ahí, porque la mente ahí no está en funcionabilidad como debe ser.
Y yo le decía, he hablado mucho con los atletas, y sobre todo los atletas que lo están consumiendo acá que conozco. Mira, no solamente para el rendimiento deportivo, para el rendimiento como estudiante. Hemos visto atletas que han sido malos estudiando, malos, que han estado en los últimos lugares y han empezado a mejorar su rendimiento deportivo, pero en la escuela los maestros se han extrañado porque han visto su rendimiento intelectual. O sea que esto no solamente mejora el músculo, y sí, el músculo tiene que ver mucho con todo. Y yo decía algo cuando empezaba a estudiar esto, porque nosotros, incluyéndome a mí, los deportólogos, cuando una persona empezaba a tener un rendimiento, o sea, empezaba a entrenar, que llevaba, digamos, meses que no entrenaba por una lesión, por algo así, empezaba a entrenar y al otro día amanecía con dolores musculares por donde quiera. ¿A dónde iba cada cual? Lo primero que decía, no, es que el ácido láctico, no, que no sé cosa. Sin embargo, cuando uno analizaba la actividad que había hecho ese atleta, no era para haber concentrado grandes cantidades de ácido láctico. Y simplemente he visto que es algo muy importante. Es la inflamación del miocito, porque al tener una cantidad, digamos, al tener una cantidad mayor de producción de esos radicales libres, crean procesos y ayudan a que se provoquen tormentas de citoquina. Wow. Y esas citoquinas lo que hacen es inflamar la célula muscular, porque es otra cosa que tenemos nosotros. Estamos independizando los órganos y sistemas del sistema de la célula. Todos los órganos, nosotros son trillones de células que tenemos, ya sean musculares, ya sean cardíacas, ya sean neurológicas, todos son células. O sea que tenemos que pensar de que si la célula anda mal, van a andar mal los tejidos. Y entonces ahí es donde nos dimos cuenta que esta liberación de esa cantidad de radicales libres eran los que provocaban esa inflamación, y nosotros decíamos que era ácido láctico. Le hacía un ácido láctico y estaba en 1 punto y pico. Y entonces, ¿cómo podía ser? ¿Cómo podía pasar esto? Y es lo que vemos, y los procesos de desintoxicación también. Porque quiero decir algo, que el hígado es el principal órgano donde se produce algo muy importante que se llama gluconeogénesis. Es la transformación de ese ácido láctico de nuevo en glucosa glucógeno. Pero el hígado por eso necesita más de 7 a 10 veces más glutatión para hacer esto. Wow. Y ahí está, si está disminuido el glutatión, la recuperación va a ser mala. Pero de ahí la influencia que tiene sobre la esfera cognitiva, sobre la esfera, o sea, sobre el cerebro. Sí, claro. Totalmente. Oiga, doctor, ahora metámonos de lleno porque me están preguntando, de lleno a este protocolo que yo le bauticé el tridente del atleta, porque son 3. Por ¿sí? Eso es que le puse, y el símbolo es este del tridente de 3, que es Immunocal Sport, Immunocal Platino y Optimizer Performance. Cuéntenos de esto. Cuéntenos, porque yo ahorita le voy a contar, pero yo me tomo estos 3 antes de salir a entrenar en un vaso dosificador, vierto los 3 y me lo tomo. Todo empezó, al principio me tomaba yo estos 2, me los tomaba, y un día en la mañana, un día que andaba medio dormido, le puse los 3, me lo tomé, y yo sentí en el entrenamiento como si estuviera de verdad... mi mente está más enfocado mentalmente, yo me sentía como con más ganas de ir a entrenar, rendí más, me recuperé, y la gente a mi alrededor lo estaba notando. Entonces yo ahora, por consejo de usted, estoy tomando estos 3 antes de entrenar, y en cuanto termino de entrenar, el protocolo que estoy usando es estos 2. Cuéntenos por qué cualquier persona debería de tomarlo así, o por qué sería un ideal estarlo tomando así: recuperación, rendimiento, funcionalidad. Mira, una de las cosas que siempre vemos en el caso del atleta, y yo siempre he recomendado Immunocal Sport, Immunocal Platino para el atleta como tal, porque los 2 contienen cisteína, que es lo fundamental. No vamos, aunque le voy a decir, aquí no hay sobredosis de nada en el caso de la cisteína. Usted puede tomar la cantidad de cisteína que quiere, pero desaprovechamos un poco cuando utilizamos el azul. Porque si ya tenemos cisteína en estos 2, que es la base de lo que contienen el sobre, ya no sería un gasto innecesario, sabiendo que pudiera, con la cantidad de cisteína que tienen los otros 2, el Sport y el Platino, podrían ser. Para mí me maravilla. Primero hay algo muy importante. Miren,
El Inmunocal Platino, además de tener la cisteína, contiene minerales alcalinos, que no solamente son, como en un momento, algunos momentos decimos, ¿no?, que es una barrera contra el cáncer, ayuda a que se alcalinice el medio y no sea menos propenso a tener cáncer. Pero que no solamente en el caso del potasio, el caso del sodio, el caso del magnesio, es para la barrerita esa de alcalinidad. No, es que la contracción muscular necesita potasio y es una de las cosas que perdemos con la sudoración. El sodio, cuando usted no tiene potasio, las contracturas musculares aparecen inmediatamente en las hipopotasemias. Pero también ese potasio altera la función cardiovascular cuando no lo tenemos en nuestro organismo adecuadamente. Y vienen entonces los extrasístoles, algunas alteraciones cardiovasculares o cardíacas que afectan la actividad deportiva como tal. En el caso del sodio, el equilibrio ácido básico, o el equilibrio, además del equilibrio ácido básico, el equilibrio hidromineral. Mire, los grandes maratones, los ultramaratones que he tenido la oportunidad ya aquí en México de estar en Vallarta, el primero fue de 180 kilómetros, el segundo de 100. Me tocó atenderlo. Y una de las cosas que veíamos de los atletas cuando llegaban a los 180 kilómetros, ellos no pedían potasio, no pedían nada. Pedían sal común, porque era la única forma que se le quitaban los calambres, porque perdían todo el sodio en esa carrera de 180 kilómetros. Claro. O sea, si nosotros estamos suplementando aquí con ese sodio, con ese potasio y con ese magnesio que tiene para la regeneración de los diferentes organismos, como son incluso las terminaciones en la conexión neuromuscular, o sea, en la sinapsis neuromuscular, que es lo que lleva la información y manda la respuesta al músculo ese. Es muy importante. Pero ese sodio, ese Inmunocal Platino también tiene creatina. Cantidades de creatinas adecuadas, porque a veces nos queremos llenar de proteína o de otras cosas y no nos damos cuenta de que eso no va a ser lo que nos va a dar la fuerza muscular, el desarrollo muscular, si lo tomamos en exceso. Y el tener un músculo grande, que sea bonito y que no tenga fuerza y que no tenga la funcionalidad que se debe, no debe ser. Por eso es que los excesos de proteína también traen sus dificultades. Porque si no tenemos cisteína para hacer, ¿cómo se llama? Para tener glutatión suficiente y nos limpie el metabolismo de lo que se va a producir esos alimentos y esa proteína a nivel de la celular, es una traba. Entonces, por eso es necesario que haya una suplementación adecuada de esto, y aquí en Inmunocal, el Inmunocal Platino tiene esa posibilidad. Pero tiene dos factores muy importantes. Uno es el factor controlador de las tormentas de citoquina. Por eso le dije que cuando suplementamos a los atletas que iniciaban esas tormentas de citoquina no se producía, no había dolor muscular. No había dolor muscular. Y lo otro es el equilibrio ácido básico, porque tiene un efecto redox, o sea, reducción-oxidación, que hace de que no se acidifique el medio y crea la posibilidad de tener mayor rendimiento. Ese es en el caso del platino. En el caso del Sport, además de tener la cisteína, tiene nitrobús. O sea, son procesos, son elementos que nos sirven para que el organismo, son precursores, para que el organismo propio produzca el óxido nítrico y entonces esto traiga su efecto sobre los vasos sanguíneos. Una vasodilatación, un aumento de la tonalidad de los vasos sanguíneos y provoca mayor flujo sanguíneo hacia los músculos que están activados y están trabajando. Tiene igual magnesio, pero tiene un concentrado de cerezos ácidos para aumentar los niveles de melatonina. Por eso los atletas tienen con esto la gran posibilidad de que van a tener una carga de entrenamiento diaria, pero al otro día van a tener deseo de entrenar, no como pasa cuando no tienen duermen adecuadamente, que no se recupera, porque durante el sueño se recuperan muchas funciones del organismo, sobre todo la parte endocrino-metabólico es esencial para que al otro día tenga el rendimiento deportivo. Y ahí es donde radica la importancia que tiene esto en el deporte. Y en el caso del Optimizer, del Performance, es un concentrado de cafeína. Tiene cafeína del café verde, tiene cafeína del guaraná, tiene cafeína del té verde y tiene cafeína de algunos vegetales como el brócoli. De forma natural.
Natural. O sea, que no es nada sintético, es de forma natural y esto trae como consecuencia el rendimiento y lo que decíamos ahorita, la concentración, la atención, la vigilia que debe tener el atleta durante el entrenamiento. Nosotros usamos menos en el entrenamiento de los atletas, lo usamos más sobre todo cuando tienen test pedagógico, o sea, comprobación de lo que están haciendo y el periodo competitivo. Porque también tiene la posibilidad de que usted se lo dio por la mañana al atleta y 6 horas le dura el efecto ese que tiene ese, El ese efecto performance. de la cafeína y le da mayor rendimiento. Nosotros tenemos de eso evidencia de lo que ha pasado en atleta, de lo que ha pasado en Yo atleta. tengo ahí, doctor, yo tengo ahí mi testimonio. Ahorita le voy a preguntar para ir finalizando, pero yo tengo testimonio de que esta es mi semana número 25 entrenando, suplementándome, cuidando alimentación, descanso y demás, y todas las actividades que hago en el día. Pero yo he visto el estarme tomando este tridente de salud, estos tres antes de entrenar, yo he visto mayor rendimiento, mayor recuperación, rendimiento, recuperación. He visto enfoque, he visto descanso y he visto aguante, resistencia. Y lo que usted hablaba al principio, con la persona que entreno, el entrenamiento es progresivo, o sea, los pesos son progresivos y el crecimiento es progresivo, entonces ayuda bastante en cuestión de ir incrementando los pesos, siempre cuidando, siempre todo. Y lo que he visto bajo supervisión de la persona que es un profesional, es los porcentajes de grasa se han ido bajando, lo que no me había pasado nunca, doctor. Los porcentajes de grasa de un 30%, un 22%, la tonificación, el incremento de masa muscular, hipertrofia muscular. O sea, yo lo he estado viendo y le voy a ser honesto. Gente a mi alrededor que entrenamos todos los días, me lo han dicho. Dicen, oye, qué bien vas, qué bien vas, qué bien vas. Y ahí yo abro la puerta con esto, yo les digo, mira, es que estoy tomando esto, estoy haciendo esto, pero esto es lo que me está ayudando y hay gente que está empezando a suplementarse con este tridente inmunocal y es una maravilla. Y doctor, yo quiero que nos comparta algo que a mí cuando lo escuché y he visto que ha llevado atletas a eventos, a reuniones, me gustaría que nos compartiera estos resultados que ha tenido con los atletas concretos, porque trae números y esto a mí me gusta mucho. Sí, Resultados concretos tomando inmunocal que han visto, porque mucha gente que está viendo acá, que a lo mejor no ha tomado nunca inmunocal, piensa que es un producto más en el mercado, piensa que es tomar otra proteína del mercado, otro óxido nítrico del mercado, algo sintético allá afuera. Deportistas a nivel nacional e internacional, doctor. sí, sí, mira, hemos visto que sí hay una interrelación con lo que tú hablabas. Primero con el porciento de grasa. ¿Por qué? Porque al tú tener mayor duración en la actividad que estás haciendo, utiliza las grasas como fuente energética. Y al utilizar la grasa como fuente energética vas a desarrollar más músculo, vas a tener la oportunidad de que va a haber un cambio y no te vas a quedar en el momento en el que el músculo se hipertrofió, más nada, no, vas a consumir la grasa que está circulando por el tiempo de la duración que estás haciendo la actividad física y la intensidad con la cual estás trabajando. Y sí hemos tenido resultados, creo que el primer año, una de las cosas que yo hablaba, fue algo en el cual incluso con una entrenadora tuvimos la oportunidad de no jugando dinero, pero sí jugando entrada a Inmunotech, que fue en el taekwondo, donde me dieron la responsabilidad que si los atletas, 3 atletas llegaban al cuarto o quinto lugar en, en ese evento, se anotaría, o sea, se inscribiría esa profesora. Y fue algo muy natural, porque eso, de los 3 atletas, 2 fueron oro y uno fue bronce, no cuarto ni quinto lugar en ese deporte. Pero ese año fueron de 16 atletas, 15 oro y un bronce. El año siguiente fueron de 87 atletas, 78 oro, 6 plata. O sea que se fue incrementando y el año siguiente, con las estadísticas que íbamos llevando de más de 150 personas que estaban tomándolo en el deporte, más de 136 fueron oro. O sea que es una estadística progresiva que iba subiendo.
Y nos llama la atención porque, miren, no es solamente los atletas nuestros. Hay que revisar todo lo que tenemos a nivel mundial, lo que está pasando con el Real Madrid, lo que está pasando con el Inter de Miami, lo que está pasando con el América de aquí, lo que está pasando con el equipo de soccer de Canadá, con el equipo ese de Washington, las mujeres que están entrenando y están consumiéndolo. Pero Urrera, disculpen, Orreco, que es la empresa esa que se atiende el deporte en Estados Unidos, es una empresa irlandesa. Ya son muchos los atletas y federaciones que están trabajando y viendo el rendimiento, porque no se trata aquí de aumentar una masa, como le decía, una masa muscular exagerada, de tener un cuerpo, no, se trata de que tengas eso, pero lo tengas con salud. Lo tengas con salud la salud se manifiesta en que tengas mayor progresión de la fuerza, que tengas mayor progresión de la resistencia, y es lo que se busca, porque ahí está la salud del deportista, en que sea capaz de consumir la energía que hace falta, obtener la energía que hace falta, pero mantenerse saludable. Y un acotamiento que iba a hacer ahorita, y es que en el caso del performance, lo único que hay que tener cuidado son con las personas hipertensas. Que tienen que tener una dosificación adecuada, que no pueden mandarse a estarse tomando el sobrecito completo como lo hace Manuel, porque Manuel es un muchacho saludable, con una presión arterial normal, que ahí sí nos complicaría un poquito, pero es lo único que tendríamos que ver en el caso. Pero idóneo esa triada que tú utilizas para el deporte. Y la forma en que lo hace, que te tomas las tres antes de iniciar y los dos al terminar. Porque una vez que tú terminas, tú no necesitas más cafeína para mantenerte activo. Simplemente que bajen esos niveles para que entonces puedas descansar bien en tus noches. Eso es ideal para el deportista. Sí, no, yo de hecho, esto es algo que le quería decir, cuando me lo tomo estos tres antes, porque preguntaban, estos tres antes de entrenar, 40 minutos antes de entrenar, cuando voy a llevar a las niñas a la escuela, vierto estos tres y me los tomo, si nomás vas a tomarlos, estos tres, tómalos así, pero si puedes agregarle estos dos después de entrenar, yo he visto, doctor, cómo ayuda en el descanso, cómo en la tarde mi cuerpo, yo lo siento, cómo mi cuerpo me da la energía que necesito, me siento mucho mejor, o sea, de verdad yo siento como mi cuerpo, y de hecho mi esposa Azul, para los que la conocen, yo le decía, empiézalo a tomar dos después, lo empezó a tomar y ahora ella toma igual que yo y me dice, yo sentí un antes y un después, o sea, porque yo pensaba que era mi mente, no es la mis mente. ganas, no, me dijo, es algo totalmente diferente. No, es que de todas maneras, independientemente de que tú tomes esto al inicio, con la actividad que vas a desarrollar todavía van a quedar radicales libres. Total. Porque no vas, con la actividad, acorde a la intensidad que lo haga y a la duración, vas a tener todavía radicales libres y esto te va a ayudar a sacarlo. Y te va a evitar para los dolores que se producen a nivel muscular. Esas tormentas de citoquina te las van a neutralizar el bucal platino. Y vas a tener más potencialidad porque se va a segregar mayor cantidad de melatonina por la noche para que duermas bien y amanezcas recuperado. Total. A mí, oigan, me encanta, perdón, me encanta, preguntan, una persona, un joven de 15 años, ¿puede tomarlo igual o qué le recomienda usted? No, ya puede tomarlo igual. Nosotros tenemos algunas dosificaciones para niños menores de 10 años que sí pueden tomar los Inmunocal, lo que sí, en el caso de alto rendimiento tenemos mucho cuidado en su suplementación. En el caso de los niños, utilizamos el regular también para las dosificaciones, para aumentar la cantidad. La cantidad de cisteína y que pueda tener mayor cantidad de glutatión los niños, sobre todo. Pero sí también pueden tomar dosificadamente, o sea, adecuadamente la dosis, pueden tomar los demás sin ningún problema. Me parece perfecto. Me encanta lo que comenta, por ejemplo, Marbella, que su hijo un mes antes de la Olimpiada Nacional tuvo un esguince de segundo grado con terapia y el Inmunocal logró coronarse campeón nacional. O sea, para lesiones, ayuda a la recuperación, ayuda para el descanso. O sea, son tantas cosas que nosotros sabemos, personas que tenían problemas de pérdida de grasa, resistencia a perder grasa, 5 meses entrenando, combinado con Inmunocal Sport y Performance, han bajado sus porcentajes de grasa y ganando músculo. O sea, es una maravilla, doctor. Yo estoy de verdad enamorado y yo cada que me lo estoy tomando, yo digo, es que aparte de todo,
es algo que tiene ciencia, que lo utilizamos cuando vamos al deporte o cuando vas a hacer una actividad. A mí me ha tocado viajar a Europa, a eventos, y me ha tocado estar 4 o 5 días. Entonces yo me tomo, antes de dormir, me tomo como dijo, tiene extracto de cereza, entonces ayuda a mejorar el descanso y bueno, pues te ayudas a sentirte mucho mejor. Por último, doctor, por último, un consejo que le pudieras dar a esta nueva generación de atletas que quieren llegar lejos. Aquí hay gente que lo va a escuchar ahorita, que lo va a escuchar grabado, personas que están empezando a hacer deporte, que después de escucharlo dicen, mañana, ahorita pongo la ropa, ahora sí voy al gimnasio, ahora sí voy a empezar a entrenar como se debe. ¿Qué recomendación usted o qué consejo le puede dar a esta nueva generación que quiere llegar lejos? Mira, hay algo muy importante que tú decías ahorita y quería antes de dar el consejo, hablar de algo, que hablaste de las lesiones. En los atletas, sobre todo en esas edades tempranas, vienen las llamadas lesiones de sobreuso. Son las fascitis, son las periostitis, son las epicondilitis, todas esas que terminan en itis, que precisamente cuando llegan a un proceso de crecimiento y desarrollo, donde digamos, las partes blandas, para ir cumpliendo con las partes óseas, se comienzan a elongar, traen como consecuencia muchas lesiones que las llamamos lesiones de sobreuso. Y ahí es muy importante porque, por ejemplo, en las periostitis, lo que pasa es que no hay en un momento determinado una cantidad de calcio a nivel del músculo, del hueso, para que haya un recambio, y generalmente se inflama ese periósteo y puede llegar hasta las fracturas por fatiga. O sea que por eso es tan importante que los padres tengan sensibilidad, que no somos nosotros los únicos que tenemos que estar tomando esto para nuestra salud y para nuestro rendimiento. Esos muchachos que tenemos entrenando en esas edades tempranas es muy importante por esas lesiones de sobreuso, que son lesiones de sobreuso o llamadas de estrés, y es precisamente por el estrés oxidativo que se crea ahí. Y a las generaciones, a todas las personas estas que quieren entrenar, yo les recomiendo que si quieren hacer una actividad física saludable, que tengan primero concepto de adecuadas cargas de entrenamiento, es lo primero, y lo segundo, que tengan la oportunidad de la suplementación. Que esto, se lo digo de corazón, entré por un problema de salud, me resolvió el problema de salud y ya no lo abandono más. Por el hecho que sé lo que está provocando en mi organismo, sé lo que está haciendo, y eso es lo que pedimos para todo el mundo, que se cumplan incluso los preceptos de Gustavo Bonno cuando hablaba de que en cada casa en el mundo hubiera una caja inmunocal, porque la actividad física nos ayuda grandemente, pero el tener un cuerpo sano, con niveles de glutatión adecuados para evitar todas las enfermedades que se producen, es una maravilla. Llevarlo a todas las personas de la casa, no solamente a los que practicamos ejercicio, que hagamos los ejercicios, sino a toda la casa, que podamos tener alguna dificultad, y sobre todo que sea un deporte sano, que es lo fundamental. Y le digo, yo soy 100, 200, 300 veces Inmunotest, porque sí he visto esto, primero en mí, primero en todas las personas que he tenido la oportunidad de recomendárselo. Muchas gracias, doctor. Y bueno, para recordarles, atletas, lo que se toma antes y después es este tridente Inmunocal Sport. Ya escucharon al doctor Fidel todo lo que habló de glutatión, del Nitroboost, Inmunocal Platino y Optimizer Performance antes de entrenar. Y el protocolo es, pruébenlo. Tomen estos dos, terminando, se llevan su vasito. Mi esposa se lo lleva todos los días cuando sale a entrenar. Yo lo dejo allá en el locker, se lleva su vaso, y terminando de entrenar, como tu primer alimento, en cuanto terminaste, te lo bates, lo preparas y te lo tomas. Tú lo vas a empezar a sentir, pruébalo. Vas a empezarte a dar cuenta de lo que es la maravilla para el cuerpo y en el entrenamiento. Vas a ver aún los avances. Entrena, como decía el doctor Fidel, conoce lo que estás entrenando, cuídate, no solamente el cuerpo, sino y que sea un cuidado integral. Así que muchísimas gracias, doctor Fidel, muchas gracias por tu tiempo, de verdad, gracias por este espacio. No sé si quieras aportar algo último. No,
No, darte las gracias a ti, Manuel, por haberme invitado a estar con todo el grupo este que se conectó, porque es muy importante todo y agradecerte a ti por tenerme en cuenta en este proceso de enseñar lo que se debe tomar. Así es. No, pues gracias a usted, doctor, por el tiempo, porque el internet estuvo al 100 y todo, ahí estuvimos aprendiendo cómo hacerlo, pero gracias por esta información, porque sé que es enseñarnos que verdaderamente suplementarnos es llevarnos a otro nivel. Así que, atletas, muchísimas gracias por a estar conectados en este Inmunoatleta Live. Acuérdense que no solamente es entrenar duro, sino hay que entrenar la mente, el cuerpo y el espíritu. O sea, hay que entrenar totalmente todos. Nos vemos la próxima semana. Ya tenemos a un siguiente deportista. Vamos a tener un deportista que además es gente que tiene resultados y que está viendo resultados en su cuerpo, está viendo resultados en lo que se dedica y todo. Entonces, la próxima semana nos vemos y hasta la próxima. Nos vemos, atletas.